que sepa también leer, que sepa yo vivir, Señor, tu palabra de amor. Bueno, buen domingo para todos y con la alegría de que Argentina cuenta, y la iglesia toda, con un beato más, que es el beato Mamerto Esquiú, que ayer fue beatificado en Catamarca y bueno, sería lindo que también en estos días no se nos pase a averiguar más sobre la hermosa, fecunda y ejemplar vida de Fray Mamerto Esquiú. Comenzamos la celebración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz de Dios esté con todos ustedes. Nos arrepentimos de nuestras faltas y le pedimos perdón a Dios por nuestros pecados. Señor, tú eres el Verbo y la palabra que nos salva. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Te pedimos perdón por no saber escucharnos unos a otros. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Y te pedimos perdón por todas las veces que nuestras palabras no son sanadoras y salvadoras. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, ten misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados, llévanos a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, por quien nos ha venido la redención y se nos ofrece la adopción filial, mira con bondad a los hijos de tu amor, para que todos cuantos creemos en Cristo podamos alcanzar la libertad verdadera y la herencia eterna. Lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que es Dios, y contigo y el Espíritu Santo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. Digan a los que están desalentados, sean fuertes, no teman, ahí está su Dios. Llega la venganza, la represalia de Dios. Él mismo viene a salvarnos. Entonces se abrirán los ojos de los ciegos y se destaparán los oídos de los sordos. Entonces el tullido saltará como un ciervo y la lengua de los mudos gritará de júbilo. Porque brotarán aguas en el desierto y torrentes en la estepa. El páramo se convertirá en un estanque y la tierra sedienta en manantiales. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alaba al Señor, alma mía. Alaba al Señor, alma mía. El Señor mantiene su fidelidad para siempre. Hace justicia a los oprimidos y da pan a los hambrientos. El Señor libera a los cautivos. Alaba al Señor, alma mía. El Señor abre los ojos de los ciegos y endereza a los que están encorvados. El Señor ama a los justos. El Señor protege a los extranjeros. Alaba al Señor, alma mía.
Sustenta al huérfano y a la viuda, y entorpece el camino de los malvados. El Señor reina eternamente. Reina tu Dios, Sión, a lo largo de las generaciones. Alaba al Señor, aleluya. Lectura de la carta de Santiago. Hermanos, ustedes que creen en nuestro Señor Jesucristo glorificado, no hagan acepción de personas. Supongamos que cuando están reunidos entra un hombre con un anillo de oro y vestido elegantemente, y al mismo tiempo entra otro pobremente vestido. Si ustedes se fijan en el que está muy bien vestido y le dicen, siéntate aquí en el lugar de honor, y al pobre le dicen, quédate allí, de pie, o bien, siéntate a mis pies, ¿no están haciendo acaso distinciones entre ustedes y actuando como jueces malintencionados? Escuchen, hermanos muy queridos, ¿acaso Dios no ha elegido a los pobres de este mundo para enriquecerlos en la fe y hacerlos herederos del reino que ha prometido a los que lo aman? Y sin embargo, ustedes desprecian al pobre. ¿No son acaso los ricos los que los oprimen a ustedes y los hacen comparecer ante los tribunales? ¿No son ellos los que blasfeman contra el nombre tan hermoso que ha sido pronunciado sobre ustedes? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor está con ustedes. Con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dejando Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón, camino del mar de Galilea, atravesando la Decápolis, y le presentaron un sordo que además apenas podía hablar. Le piden que le impongan las manos. Él, apartándolo de la gente a solas, le puso los dedos en el oído y con la saliva le tocó la lengua. Y mirando al cielo suspiró y dijo, Éfata. Esto significa, ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos y se le soltó la traba de la lengua. Y hablaba correctamente. Él les mandó que no se lo dijeran a nadie. Pero, cuanto más se lo mandaba, con más intensidad lo proclamaba entre ellos. Y así, en el colmo del asombro, la gente decía, todo lo hace bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos encontramos con esta descripción que nos habla de distintos lugares de la Galilea. En realidad no son una línea recta, sino que son una serie de pueblos descriptos que nos muestran que Jesús caminaba también por estas regiones paganas a las cuales los judíos no visitaban. Y nos habla que Jesús sí visitaba estas regiones y estas zonas que a veces los demás no visitan. A veces pareciera que hasta hoy día en los países todo lo que queda lejos de la capital se mide como distante. Nunca se dice que un pueblo queda lejos cuando en realidad está a lo mejor próximo a la capital, si se mide desde otro lugar. Generalmente todos habitamos en una centralidad, todos hemos nacido en algún lugar, nos creemos que nuestro lugar es casi el centro del mundo y desde ahí medimos todo, lo que está cerca, lo que está lejos, lo que es igual o lo que es distinto. Esto ya a veces es una mala manera de mirar la vida porque decimos, ¿por qué yo no puedo medir el mundo desde Afganistán, por ejemplo? Y decir qué lejos estamos nosotros, ¿no? Siempre nosotros, igualmente en Argentina, siempre estamos lejos, ¿no? Porque estamos
Pero es muy propio que a veces digamos que medimos la vida desde donde estamos en el lugar. En aquel tiempo Jerusalén era el centro y podemos decir que se consideraba regiones ya inhóspitas o alejadas, incluso porque no había mucho vínculo entre las personas, a estas zonas. Allí va Jesús, lo cual nos muestra una actitud de Jesús de no dejarse llevar tampoco por estos parámetros sociales en los que tan fácilmente a veces caemos, ¿no? ¿Quién puede ser de nuestro ámbito? ¿Quiénes no son de nuestro ámbito? De nuestro grupo, de nuestra manera cultural, también de los criterios económicos, ¿no? Qué fácil es decir, bueno, este es de una zona o este es de la otra y fácilmente también trazar zonas, ¿no? Cuando nombramos barrios, este es de un estilo y el otro es de otro estilo. Entonces, a veces clasificamos todo de esa manera y nos encerramos en esos esquemas. Y esto hace que la vida también se achique y se empobrezca, ¿no? A veces cuando la queremos cualificar, se nos achica y se nos empobrece. Lo segundo es que le presentan a alguien en ese lugar. Quiere decir que a Jesús lo veían alguien familiarizado, también como un hombre abierto, alguien accesible. También aquí nos podemos preguntar si nosotros somos personas accesibles, ¿no? Tenemos a veces cierto fluido de acercarnos a determinadas personas que la vemos como que de una personalidad un poco exclusiva, ¿no? Bueno, Jesús era accesible, se le acercan, le piden, y le piden por otro también, cosa que es bueno eso. A veces nos puede cansar, ¿no? Que nos pidan demasiadas cosas, pero en realidad también cuando nos piden algo nos están sacando también justamente de esas estructuras en las que vivimos, porque nos piden el trato con gente que a lo mejor no estamos habituados. Entonces está bueno ser un poco accesible y dejarse moldear por los pedidos que a veces nos vinculan con lo que no esperamos y también nos hace bien, como pasa en este evangelio de hoy. ¿A quién le presentan a Jesús? Bueno, le presentan, dice, a un hombre que está sordo y que apenas puede hablar. Es verdad que todo el que no escucha no habla bien. Tiene la facultad, pero si no escucha no puede hablar, ¿no? Si no escuchamos, el que no escucha no sabe cómo decir las palabras. Tiene la facultad, pero balbucea y a lo mejor aprende por intuición, ¿no? Entonces, esto que es un mal físico, ¿no? Sordo, y también dice no mudo, sino que tenía la facultad pero no sabía hablar, también sucede, como diría San Ignacio de Loyola, ¿no? Todos los sentidos de la vida los necesitamos, pero así como tenemos los sentidos externos, tenemos también los sentidos internos. Necesitamos oír con nuestros oídos, y lo que escuchamos dice algo también al corazón. Y a veces podemos bloquear lo que escuchamos y no recibirlo en el corazón, porque mi corazón está formado de una determinada manera en la que puedo decir, de esta persona no va a salir nada bueno, y entonces ni la escucho, o digo todo lo que tengo un prejuicio y entonces ya no escucho, ¿no? Con la vista podemos ver cosas, pero también seleccionar lo que quiero ver, ¿no? Y entonces miro determinadas cosas y otras las paso de largo. Es muy típico, ¿no? El juego de los dos dibujos que hay que descubrir, ¿no? Lo que le falta uno a otro y decimos no son iguales. Después vienen los detalles. Pero a veces pasamos por la vida de esa manera. No basta tener buena vista, hay que saber mirar. Porque el sentido interno es el que me dice qué me interesa mirar, y de acuerdo a lo que me interesa me define dónde está mi corazón. Lo dice también la palabra, ¿no? Así como hablamos, dice, de la abundancia de la boca, habla el corazón. ¿En qué estamos? ¿No es cierto? ¿Cómo estamos? Si una persona durante todo el día habla cosas negativas, su corazón está oscuro. Si una persona, y esto es típico, ¿no?, de haber vivido una misma experiencia y una se queda contando todo lo negativo y la otra todo lo positivo, eso nos muestra que interiormente hay un sentido que filtra mal las cosas. Por eso los sentidos internos son muy importantes.
diría que, fíjense que es San Francisco de Asís, ¿no? En el tacto. No podía ni ver ni tocar un leproso. Pues ciertamente que está el miedo del contagio, pero cuando Francisco tocó al leproso, sintió que estaba tocando a Cristo. Algo en él se transformó interiormente. Quiere decir que se abrió, porque la palabra lo guió a eso. Y él interiormente se abrió y tuvo una nueva ubicación frente a la vida. La vida lo reubicó en otro lugar, en el que pudo darse cuenta que el pobre también tenía algo de Dios también para darle. Y él, al hacerse pobre, estaba como abriendo todos los sentidos internos para poder recibir de todos. Francisco se daba cuenta cómo las riquezas le encerraban la vida en vez de abrirla. La pobreza lo abrió la fraternidad universal porque empezó a necesitar de todos. Y qué curioso, ¿no? Que nosotros queremos tenerlo todo para darle a todos. Y él se despojó de todo y recibió de todos. Y nos dejó a todos la riqueza de una vida bien vivida. Estos son los secretos de los sentidos externos o los sentidos internos. Los sentidos externos están ávidos de poseer. De poseer con los ojos, de poseer a lo mejor con las manos, con lo que tocamos, con lo que tenemos. Y quizás los sentidos internos necesitan como despojarse de sus posesiones para poder reconocer la gran riqueza que Dios ha puesto más allá de nuestra propia vida. Y lo marca Jesús con esto. ¿Qué hay más allá de Jerusalén, la Galilea en la cual Él se crió? Pero ¿qué hay más allá en las otras ciudades paganas que ni siquiera los judíos galileos visitaban? También más allá. Y más allá hay mucho más. Y es ahí donde Jesús también se enriquece y también lo hace. Esta riqueza entonces de los sentidos internos y externos, podemos decir que es la transformación que debemos buscar. San Ignacio de Loyola lo considera en sus retiros espirituales como son necesarios los sentidos externos, pero Dios quiere transformar nuestros sentidos internos para que los sentidos externos también se comuniquen y sean un vínculo de comunión sana. Es curioso esto, el sordo que no habla muy bien. Esto, fíjense que a nosotros nos cuesta también escuchar bien. Pregunta, ¿sé escuchar al otro? ¿Y a qué otro? A todos los otros. Y no siempre. ¿Y por qué? Y hablamos bien y también nos cuesta hablar bien. El que no sabe escuchar, no sabe hablar. O bien, el que no escucha bien la realidad, habla solamente de su propia realidad. Habla de sí mismo. Y por eso habla mal. Por eso habla sin entender el lugar de los demás. En cambio, el que escucha bien y escucha a los demás y nos abrimos a escuchar a todos, ese puede hablar mejor. Jesús se supone que si era un buen judío solamente iba a escuchar a los fariseos de Jerusalén. Pero no, Jesús sale y escucha toda la realidad en todos lados. Y por eso hablaba bien y les hablaba a los fariseos de Jerusalén de un modo tan nuevo, porque los fariseos de Jerusalén no se escuchaban más que entre ellos. Nuestra realidad de hoy es un poco así. La política, en vez de estar escuchando bien lo que me quiere decir el otro, como no le creo al otro, estamos escuchando las frases sueltas que puedo sacar de contexto para destruirlo. ¿Sucede eso? Entonces, cuando nos escuchamos así, no nos estamos escuchando, nos estamos destruyendo. Y entonces las palabras que salen de nosotros, en vez de ser palabras de Dios, que son palabras que construyen, van a ser palabras que destruyen. Y cuando una palabra está hecha para destruir al otro, entonces no es palabra de Dios. La palabra de Dios busca destruir el mal. La palabra de Dios
denuncia el error, la corrupción, lo que destruye, pero siempre edifica. Hoy Jesús quiere edificarnos en nuestra capacidad de escuchar a todos y en nuestra capacidad de hablar con todos para que la palabra construya la unidad. Dios nos dio nuestros sentidos para unirnos a los demás. El que es ciego puede tocar y cuando toca siente, percibe y se comunica. El que puede ser sordo, bueno, desarrollará otros sentidos. Y así nos pasa. Los sentidos son el vehículo para construir unidad, no para separar, golpear, descalificar, destruir. Creo que necesitamos hoy día reconocer esto. Y la segunda parte también nos dice que Jesús lo sana, ¿cómo? Retirándolo, llevándolo aparte. Esto también nos muestra que tenemos que salir del aturdimiento, que es todo lo contrario. Hay veces que no nos escuchamos porque estamos aturdidos. Porque cuando no procesamos la palabra dentro, nos aturdimos. Quien tiene el televisor prendido todo el día, la radio prendida todo el día, vive aturdido. No tiene silencio. Necesitamos también en cada día el espacio de silencio que nos permita guardar la palabra madura para que nos permita hablar desde el corazón, porque si no nos desconectamos del corazón. Estamos solamente en la superficie y la periferia y repetimos lo que dicen los demás sin haber procesado nada. Entonces también esto es importante, como la palabra se encarna en cada uno de nosotros y tenemos una palabra que después tiene valor para darla. Qué lindo es esta expresión de Jesús, ¿no? Pone el dedo en el oído, toca con la saliva el barro, está haciendo una nueva creación. Si nos dejamos transformar nuestra manera de hablar, nuestra manera de escucharnos, estamos haciendo de nosotros una nueva creación. El barro, la saliva, el agua, es con la que empieza la vida cristiana. Este gesto está dentro del bautismo. Éfeta, el sacerdote toca el oído y dice estas palabras, ¿no? Que pronto puedas abrir tu oído y tu corazón a la palabra de Dios, para que tu vida se conforme con esa palabra. Y mirando al cielo suspiró, es decir, el hálito del Espíritu Santo. Tenemos que pedir un hálito del Espíritu Santo para nuestra patria, para nuestro mundo, que sople para que nos sepamos escuchar, para que sepamos construir unidad, para que sepamos construir puentes de encuentro en todos los niveles sociales, o en la familia, ¿no? Donde también nos descalificamos fácilmente. ¿Qué vas a esperar de esta o del otro? Lo mismo, cuando nos descalificamos ya estamos volviendo a dividir el mapa de nuestra vida. Y es así donde Jesús dice, por eso, ¿cuál es la palabra que sana? Éfeta. ¿Qué quiere decir éfeta? Abrite, ábrete, abrite a la realidad. No te encierres en tus prejuicios, abrite. Bueno, quizás el Señor nos puede hacer este regalo y poder también nosotros ser testigos de esta linda y hermosa expresión y bienaventuranza o alabanza a Dios. Toda la gente decía, todo lo hace bien. ¡Qué maravilla! Esta gente no es la gente que tenía la vida resuelta, es gente como nosotros, de a pie y de todos los días. Sin embargo, pueden decir, en medio de su vida, qué bien que hace Dios las cosas. Bueno, ojalá lo podamos decir también nosotros. ¿Por qué? Porque fuimos capaces de abrirnos. Cada uno sabrá qué parte tiene cerrada y cada uno sabrá qué parte necesita que se abra. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato,
fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Le elevamos a Dios nuestras peticiones y necesidades. A cada intención rogamos, Señor, abre nuestros corazones. Señor, abre nuestros corazones. Por la Iglesia, el Papa, sacerdotes y diáconos, para que siempre estén atentos a abrir el corazón de los fieles a la gracia del Señor. Oremos. Señor, abre nuestros corazones. Por nuestro país, sus gobernantes y dirigentes, para que puedan escuchar las verdaderas necesidades del pueblo. Oremos. Señor, abre nuestros corazones. Por los que sufren en todo el mundo, para que dejen de ser invisibles y generemos acciones que mejoren sus situaciones de pobreza, opresión, enfermedad y descuido. Oremos. Señor, abre nuestros corazones. Por la educación de nuestro país, por los que hacen posible que se abran los caminos del conocimiento y la superación. Oremos. Señor, abre nuestros corazones. Por nuestra comunidad, para que nos dejemos tocar por Cristo y a través de su amor y su palabra, lleguemos a nuestros hermanos con escucha y contención cristiana. Oremos. Señor, abre nuestros corazones. Padre Dios, recibe estas súplicas y todas las que están en el corazón de cada uno, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Oremos para que esta ofrenda le agrade a Dios, nuestro Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de todas las iglesia. Oh Dios, autor de la piedad sincera y de la paz, te pedimos que con esta ofrenda veneremos dignamente tu grandeza y nuestra unión se haga más fuerte por la participación en este sagrado misterio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad te damos gracias, Padre de bondad, y te glorificamos porque no dejas de convocar a hombres de toda raza y cultura por medio del Evangelio de tu Hijo y nos reúnes en un solo cuerpo que es la Iglesia. Esta Iglesia, vivificada por tu Espíritu, resplandece como signo de unidad en medio de la humanidad. Da testimonio de tu amor en el mundo y abre a todas las puertas de la esperanza. De esta forma se convierte en un signo de fidelidad a la alianza que has sellado con nosotros para siempre. Por eso, Señor, te enaltecen el cielo y la tierra, y también nosotros, unidos a los ángeles y santos, te cantamos diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, hosana en las alturas, bendito
nosotros en el camino de la vida, sobre todo cuando tu Hijo nos congrega para este banquete pascual de su amor, y como hizo en otro tiempo con los discípulos de Maús, que nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso, Padre, te rogamos que envíes tu Espíritu para que este pan y este vino se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan, te dio gracias, lo partió y se los dio, diciéndoles: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, Jesús tomó el cáliz lleno de vino, le dio gracias con la plegaria de bendición y lo pasó a sus amigos, diciéndoles: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el gran misterio del amor de Dios y de nuestra fe. Tu madre, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre de bondad, celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación y proclamamos la obra de tu amor. Cristo, a través del sufrimiento y de la muerte en cruz, ha resucitado a la vida nueva y ahora vive glorificado a tu derecha. Mira, Padre, esta ofrenda es Jesucristo que se ofrece con su cuerpo y con su sangre, y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti. Padre de misericordia, derrama sobre nosotros el espíritu de amor, el espíritu de tu Hijo. Haz que nuestra iglesia de San Isidro se renueve constantemente a la luz del Evangelio y encuentre siempre nuevos impulsos de vida. Consolida los vínculos de unidad entre los laicos y los pastores, entre el obispo Oscar y sus auxiliares, Guillermo y Raúl, sus presbíteros, diáconos y todos los obispos y el Papa Francisco. Que la Iglesia sea en medio de nuestro mundo dividido por guerras y discordias, instrumento de unidad, concordia y paz. Acuérdate, Padre, también de nuestros hermanos difuntos. Recordamos a nuestros seres queridos, cuya fe solo tú has conocido. Admítelos a todos a contemplar la luz de tu rostro y llévalos a contemplar a la plenitud de la vida en la resurrección. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, recíbenos también a nosotros en tu reino, donde esperamos gozar de la plenitud eterna de tu gloria. En comunión de la Virgen María, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los mártires, Santo Tomás Moro, el Beato Mamerto y todos los santos, y así te invoquemos, Padre, y glorifiquemos por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén.
pidiéndole al Padre que siempre sepamos escuchar su voz en nuestro corazón y utilizar también nuestra palabra para que una a Dios y nos una entre nosotros. Digámosle juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Danos siempre la paz y la salud, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras aguardamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles: les dejo la paz, les doy mi paz, no mires nuestros pecados sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra danos paz y unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con todo tu espíritu. Deseémonos la paz, escuchándonos mutuamente y utilizando palabras de caridad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Felices nosotros invitados a este banquete celestial. Señor, No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte ahora dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Quédate conmigo y no permitas que nada me separe de ti. Oremos. Concede, Señor, a tus fieles, alimentados con la palabra y vivificados con el sacramento del cielo, beneficiarnos de estos dones de tu Hijo amado, de tal manera que merezcamos participar siempre de tu vida, por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, ahora ya no necesitamos tantas estampitas teniendo el teléfono, ¿vieron? Vamos a hacer una oración al beato Fray Mamerto Esquiú, pidiendo por su canonización, pero también encomendándole la Argentina, por la que él tanto también como pastor, como obispo de Córdoba, trabajó, ¿no? Siendo en aquel momento que
las diócesis también abarcaban varias provincias y por eso visitó todas estas zonas. Que bendiga a la Argentina, nos toca votar la próxima semana y a las puertas de todos estos momentos importantes tenemos que pedir que realmente este beato toque el corazón de los que nos guían, para que tenga un corazón tan generoso como el de santos como él, que entregaron la vida por los más necesitados, siendo ellos también modelo de vida para los demás. Que tengamos líderes que nos guíen con el ejemplo de su vida, con el modelo de su vida, y que, bueno, la Argentina se transforme con personas, ciudadanos, políticos, familias, que custodiemos, ¿no?, todo lo que nos hace bien, que si bien a veces hasta discutimos por eso, qué es lo que nos hace bien, hoy día está todo puesto en duda, bueno, podamos darnos cuenta que cada uno defenderá determinados valores, pero que en el fondo somos personas que buscamos el bien de todos, desde el lugar también de cada uno. Pastor bueno, de cuyo amor procede toda gracia, que diste a nuestro hermano franciscano Mamerto Esquiú tantos dones especiales y lo hiciste pastor de tu pueblo por su vida de entrega en la predicación, doctrina, ejemplo y servicio a los más necesitados, te suplicamos que completes tu obra glorificándolo con la corona de los santos y a nosotros nos concedas esta gracia que en este momento cada uno pedimos a este santo. Lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Que nos bendiga el buen Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. De la mano de nuestra Madre, la Virgen del Valle, a la que también Esquiú se encomendaba, y nuestro Señor Luján, la misma Virgen María, nos podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Escuchar.